Este es el código que nos va a permitir ver cómo son el manejo de cámaras y las perspectivas dentro de OpenGL. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener acá unas variables de transformación para la cámara. Se van a usar más adelante en la función lookup, la cual nos va a permitir hacer la transformación de la cámara en sus posiciones de centro, en sus posiciones de ángulo, en sus posiciones de profundidad, etcétera, etcétera. Vamos a darle unas posiciones iniciales, las cuales van a ser 0 para X, 0 para Y 4 para Z. Este I lo que nos va a permitir es ver la posición de la cámara con respecto al centro. Entonces vamos a tener un centro, acá, un objetivo, y esta cámara va a ser esa posición. Y el UPX, UPY y UPZ va a ser la posición o el vector que se forma entre el ojo, es decir, el lente, o por decirlo, la posición de la cámara, y el objetivo, el centro. Vamos a darle una especie de profundidad Z para que nos permita visualizar el objeto. Los centros lo vamos a centrar en el origen y vamos a hacer acá 0 para X, 1 para Y 0 para Z para que al hacer la matriz, al hacer sus procedimientos matemáticos internos, nos dé una coordenada que sea visible, es decir, una posición que sea visible para nosotros y lo podamos manejar y manipular. Un ancho y un alto para la perspectiva y vamos a empezar a describir la función reshape. La función reshape lo que nos va a permitir es darle eh, darle un manejo a la cámara inicial, es decir, va a tener un viewport, una ventana de visualización inicial y va a tener la perspectiva usando Glue Perspective, la cual nos permite tener eso como la visualización, un punto de perspectiva de el objeto o del escenario. Entonces lo tenemos, eso es reshape. Bueno, inicio, el cual va a ser pues la ventana de inicialización. No hay mucho que explicar acá realmente. Lo único es que tiene el Enable GL Deep Test, la que nos va a permitir manejarla en 3 dimensiones. La ventana, el escenario. La figura pues es el escenario que sería la pista. Aquí están los polígonos que la conforman. Los ejes que nos van a permitir tener una referencia, pero pues en este código no se van a ver. El punto, que sí se va a ver, nos va a permitir ver en dónde está la cámara, la posición de la cámara, hacia dónde está apuntando realmente. Y aquí en el display vamos a encontrar que el GlueDAT, como explicaba antes, es el que nos va a permitir hacer la transformación de la cámara. Entonces, cada vez que yo manipule por medio de las teclas del teclado, cada vez que oprima alguna, se van a modificar alguno de estos 9 parámetros. Bien sea la posición de la cámara, su centro o su inclinación, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos acá el punto va a ser las coordenadas del centro de la cámara, ¿sí? Vamos a aplicar unas transformadas al objeto y aquí ya vamos a nuestro objeto. Pues tenemos acá las variables que nos guardan la matriz de transformación, como lo son push matrix y pop matrix. Luego en el teclado pues tenemos acá las diferentes transformadas tanto del objeto como de la cámara y cómo las vamos a manipular. Ahora, acá, cada vez que yo mueva la cámara, se va a mover el centro. ¿Esto para qué? Para que a la hora de yo mover la cámara, el centro, yo sepa en dónde está el centro, es decir, hacia dónde está viendo la cámara. ¿Por qué? Porque si ese centro se llega a perder de la posición de la cámara, puede que el objeto se pierda también. Entonces así voy a ver que cuando el objeto y el centro se muevan al mismo tiempo, voy a tener la cámara, perdón, y el objeto el centro se muevan al mismo tiempo, voy a tener una mejor visualización de hacia dónde me estoy moviendo en el espacio con la cámara. Igual pues también hay unas funciones que nos permiten mover el centro en llegada por sí solo si quiere mover el centro.
Y pues el cambio de dirección del vector que les hablaba inicialmente, eh, que se va a formar, pues básicamente casi no lo vamos a usar. Aquí una para las transformadas, también vamos a tener inicial unas transformadas para el objeto y acá pues se instalan todas las funciones que en el loop que voy a usar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces acá tenemos nuestro escenario. Van a ver que yo puedo alejar la cámara, acercarla, moverla a la izquierda, a la derecha, moverla a la izquierda. Y si se da cuenta del punto del centro, aquí está el centro de la cámara. Y se va a mover junto con mis transformaciones de cámara para poder tener. Ahora, si yo quiero mover el centro, pues también se puede. Lo que pasa es que los ejes ya no se van a mover de la misma manera. Los ejes se van a mover de una manera distinta a medida que yo mueva el centro. Entonces es recomendable no hacerlo. Y pues no siendo más, esto es todo el código.